exposición de Semana Santa de este año ha estado organizada por la Junta General de Cofradías y se plantea de una manera complementaria al contenido del programa de Semana Santa. En ese programa hemos dedicado una serie de artículos a las principales imágenes, las más reseñables de nuestra localidad, y en esta exposición vamos a ver los elementos patrimoniales que rodean a esas imágenes de devoción. Por una parte, la escultura, que constituye la propia imagen; por otro lado, el arte textil, que tiene un protagonismo muy importante, sobre todo en las esculturas vestideras; y por último, los elementos de orfebrería que rodean las cabezas de las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos. Vamos a hacer a continuación un breve recorrido por la misma. Comenzamos este recorrido con la primera parte de la exposición, la parte protagonizada por la escultura. En la primera sección, recibiendo al visitante, tenemos estas tres imágenes de Pilato. Las tres imágenes formaron parte del paso de la sentencia en distintas etapas históricas. Además, tienen la singularidad de que, a pesar de representar la misma figura, están realizadas en diferentes materiales. En primer lugar, podemos ver la imagen de Pilato, que fue realizada por el criptanense Francisco Balbuena. Está realizada en escayola. En segundo lugar, podemos ver una imagen de Pilato sedente realizada en pasta de madera. Y por último, podemos ver una talla en madera policromada realizada también por el criptanense Francisco Javier Muñoz Boluda. Las imágenes de Semana Santa suelen realizarse en madera, así desde el siglo XVI prácticamente, pero con la llegada de la edad contemporánea y con los nuevos usos de producción y consumo se realizaron otro tipo de esculturas que eran mucho más ligeras, más económicas, realizadas en esa pasta de madera, que es una especie de yeso que permitía hacer esculturas seriadas. A partir de una escultura original se hacían unos moldes y se podían fabricar en distintos tamaños y de diferentes maneras esculturas como la de este Pilato. Muchas de ellas protagonizan pasos de nuestra Semana Santa, como la borriquilla, la oración en el huerto, el beso de Judas, el descendimiento, la piedad o también el resucitado. La exposición continúa, esta sección dedicada a la escultura, con una parte dedicada al proceso de la escultura en madera policromada. Es un proceso complejo que acapara varias técnicas y que hemos recogido a través de varios bocetos y varias maquetas. Junto al Pilato de Muñoz Boluda se encuentra precisamente el boceto en barro, así del rostro y de las manos, que fue el paso previo a realizar la escultura en madera, en el material definitivo. Previamente también el autor trabaja con una serie de bocetos en papel que son el paso previo a concertar de manera definitiva ese contrato con la hermandad. En este caso pueden apreciarse dos bocetos alternativos en los que el autor tanteó varias opciones antes de proponer la maqueta definitiva en barro, que es el paso previo a comenzar a realizar la escultura definitiva. En este caso es la elevación de la cruz, es el futuro proyecto de la Hermandad del Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, que va a ser realizado también por nuestro artista local, Francisco Javier Muñoz Boluda. Y también tiene bastante protagonismo
Este crucifijo de la Cofradía de la Veracruz es una imagen muy antigua, datada en el siglo XVI, que protagonizaba muchos de los actos corporativos de esta hermandad, que es la hermandad más antigua de nuestro pueblo. Asistía a los entierros, también a las procesiones, y recientemente fue recuperado y colocado en la cruz guía de esta hermandad. Vista la complejidad del proceso de la escultura en madera policromada, hemos decidido acompañar esta sección con una serie de elementos que reproducen de alguna manera el taller del artista, en el que podemos encontrar gubias y también otros materiales, y también acompañarlo de un vídeo explicativo que va reproduciendo de manera muy pormenorizada todo el procedimiento. La siguiente sección, después de la escultura, está protagonizada por la orfebrería. La orfebrería está formada por una serie de coronas, de elementos que se superponen a las imágenes y que tienen un significado. Por una parte, el significado del material en que están realizados. Son materiales preciosos, normalmente plata y también oro, piedras preciosas también y algunas aplicaciones, y remite de alguna manera al material que se ha utilizado siempre en los ornamentos litúrgicos. En las Sagradas Escrituras siempre lo luminoso se relaciona con la divinidad y por eso también se rodea la cabeza de los personajes sagrados con esta serie de elementos realizados en platería. En primer lugar nos encontramos con esta vitrina que está dedicada a algunas de los resplandores y de los halos que rodean la cabeza de la Virgen. La Virgen tiene una iconografía particular que hace que su cabeza esté rodeada de 12 estrellas. Por una parte podemos encontrar ese aro o ese halo con 12 estrellas, muy sencillo, que suelen portar las imágenes en el tiempo de Cuaresma, y por otra parte también tenemos las diademas o resplandores. Simboliza de alguna manera la santidad de la Virgen María y está rodeada por esas 12 estrellas, que es un símbolo extraído del libro del Apocalipsis. También hay otros elementos como el corazón atravesado por el puñal, que remite a la profecía del antiguo Simeón y alude a ese sufrimiento de la Virgen María en la pasión de su Hijo. La siguiente vitrina está formada por coronas, propiamente dichas. Estas coronas están formadas por dos elementos. Por una parte, esa corona de tipo real o de tipo imperial, que está formada por un aro que descansa sobre el diámetro de la cabeza y tiene una crestería encima de ese aro. Esa crestería imita a las coronas de los reyes, de los emperadores, de los monarcas, y es una iconografía que vamos a ver desde la Edad Media. Muchas imágenes de talla incluso la tienen realizada en madera, como la Virgen de Villajos, también en nuestra localidad. A esa corona real se añade ese halo, ese resplandor o diadema que hemos visto anteriormente, y el elemento de las 12 estrellas. Está formada entonces por dos partes, esa corona real y el halo que remite a la santidad. Y a continuación tenemos una vitrina dedicada a los nimbos o a los halos. Estos elementos se refieren a los santos y a los ángeles. Hay distintos tipos de nimbos en la iconografía cristiana, de distintas formas.
Hay, por ejemplo, el cuadrado, que estaba reservado a personas que aún estaban vivas, también el pentagonal, que estaba reservado a patriarcas y a profetas del Antiguo Testamento, y también hay otros con forma triangular, que por ejemplo se refiere a la figura del Padre dentro de la Santísima Trinidad. Pero aquí vamos a centrarnos en esos nimbos circulares, que tienen forma de aro o de disco. Esa forma circular estaba reservada a los santos y a los ángeles, y en este caso en nuestra Semana Santa pues lo portan efectivamente las figuras de los apóstoles Juan y Pedro. Por ejemplo, podemos ver la corona del apóstol San Juan, también decorada por esas cruces de la orden militar de San Juan. También vemos otra tipología denominada también galleta, que tiene forma de disco, y también vemos ese otro halo también que puede mezclarse con la tipología del aro de 12 estrellas. En este caso está la corona de estrellas de la Virgen de los Dolores, a la que se suman elementos iconográficos de las letanías marianas. Entre esos tipos de nimbos o de halos existía uno reservado a la figura de Cristo en el arte cristiano, tanto en la escultura como en la pintura. Es el nimbo en forma de cruz o crucífero o cruciforme, que consiste en ese aro circular en el que está inscrita la cruz. Es el ejemplo que podemos observar de Jesús resucitado, también lo tienen otras imágenes, como el Niño de la Cruz, de la Hermandad de la Veracruz. Este nimbo crucífero evolucionó con el paso del tiempo en las representaciones tanto pictóricas como escultóricas. Resulta que el brazo inferior de la cruz quedaba tapado por el cuello de la imagen de Cristo y por tanto ese último brazo, ese cuarto brazo desaparece. Quedan por tanto 3 brazos de esa cruz primigenia que evolucionan en forma de lo que hoy conocemos como potencias. Podemos ver 2 potencias, en este caso del antiguo Cristo de la elevación y también de Jesús del amor. Las potencias tienen un significado también que remiten a las facultades del alma humana. Cristo, como hombre verdadero, también las poseía, pero en su grado máximo. Esas facultades eran entendimiento, voluntad y memoria. Y la vitrina se completa con otros elementos de platería, como las coronas de espinas de Jesús Nazareno, el puñal también de la Virgen de la Amargura y la corona de espinas con los clavos que porta el Viernes Santo por la tarde la imagen de la Virgen de la Soledad. Por último, una pieza muy importante con mucho valor artístico y con mucha antigüedad es el cáliz procesional que porta María Magdalena, ese vaso de perfumes que en realidad es un cáliz litúrgico que se encontró en el interior de la imagen de la Virgen de la Soledad. Vamos a continuar ahora con la última sección, la dedicada al arte textil. Esta última sección comienza con el manto de la Virgen de la Esperanza. Las esculturas vestideras no están generalmente talladas en su totalidad, solo están talladas en la parte del rostro y de las manos. Por lo tanto, el vestido y la forma de disponer ese arte textil también conforma parte de la escultura, le da protagonismo y completa todo su sentido. Estas imágenes de vestir comienzan a realizarse sobre todo en el barroco, en el siglo XVII. Con el tiempo adquieren también un cariz simbólico, o sea, al final no se está representando a Cristo, a la Virgen, como unas figuras de su tiempo, de la época del Evangelio, sino que se está representando también tanto a la Virgen como a Cristo de una manera simbólica, como reyes del cielo y de la tierra. Este ejemplo es muy claro en las vestimentas de las vírgenes. La pieza más llamativa y más grande siempre en las imágenes de la Virgen es el manto, un manto que tiene muy grandes dimensiones y que también está enriquecido con una serie de bordados realizados en oro y en sedas. El manto en concreto tiene un significado profundo que alude al carácter de María como mediadora. Procede del tipo iconográfico de la Virgen de la Misericordia, según la cual pues, María abriga bajo su manto a toda la cristiandad.
Ese manto se complementa con una toca de sobremanto, que es una pieza que cubre la cabeza y los hombros de la imagen y que generalmente está realizada sobre malla para que también sea visible el manto subyacente. En concreto, esta pieza del manto de la Virgen de la Esperanza fue realizada por un grupo de hermanas del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, también en nuestra localidad. Y la vestimenta de la Virgen se completa también con las sayas. Las sayas o los vestidos son una pieza que se coloca en la parte inferior, en ese candelero, que es una estructura, un armazón de madera que imita de alguna manera el cuerpo de la Virgen y está conformada por la falda, las mangas y también la cinturilla. Está realizada también en tejidos muy ricos como el terciopelo o el tisú y está enriquecida con bordados en oro. En este caso los diseños pueden ser de distintas maneras. Por ejemplo, esta de la Virgen de la Soledad tiene una inspiración de los bordados del siglo XIX que se caracterizan por esa asimetría. En todo caso se trata de elementos vegetales, de flores, que tienen referencias también tanto a la pasión como a las virtudes de la Virgen María. Otras, como por ejemplo las de la Virgen de la Esperanza o también la Virgen de los Dolores, se caracterizan por una disposición simétrica en los bordados. También tienen flores, lirios, rosas y otro tipo de decoraciones que también aluden a esas virtudes de la Virgen María. Y dentro de la saya, una pieza muy importante son las cinturillas. En este caso se ha dedicado una vitrina a esta pieza, de las cuales todas están realizadas por Vicenta Rubio Manzaneque, también de la localidad, quien ha donado una de estas piezas a cada una de las imágenes marianas de la localidad. Podemos ver aquí la de la Virgen de la Amargura, de los Dolores, de la Soledad y de la Esperanza. En otros casos también esa cintura va ceñida también por otros elementos, como puede ser este fajín de general. Y la vestimenta de la Virgen pues también tiene otro tipo de elementos. En este caso también hay una vitrina dedicada a los pañuelos, son prendas muy delicadas y muy antiguas. Los tocados tienen un origen en la toca. La toca era una pieza que ceñía por completo la cabeza de la imagen y que hoy podemos ver, por ejemplo, en los hábitos de las monjas. También ha quedado en algunas imágenes como testigo, como en la Virgen de la Piedad, que tiene una toca por encima de su manto. Esa toca evolucionó con el paso del tiempo y dejó de ceñir completamente la cabeza de la imagen y dejar descubierto el cuello. De esta manera se dispusieron tocados alrededor de la cabeza de la imagen. También está realizada en tejidos muy delicados como mantillas, blondas, tules, gasas, rasos, y aquí tenemos una selección de tejidos muy antiguos también pertenecientes a cada una de las titulares marianas de nuestra localidad. Y la exposición se cierra con las piezas dedicadas, con las túnicas que visten las imágenes de Cristo y de los santos. También tienen un contenido simbólico. Esas piezas bordadas de alguna manera evocan también la realeza y la santidad tanto de Cristo como de los santos. Hay varios tipos según la hechura de la pieza. Podemos encontrar piezas cortadas a los talones, que se llaman túnicas talares, y también tenemos túnicas de cola, que por ejemplo es la túnica del Nazareno. Como digo, estas túnicas que además de prolongar y dar más dignidad a la imagen, pues también tiene el sentido de darle ese sentido majestático como el Rey de Reyes.
En cuanto a los bordados y a los colores, pues también podemos comentar que los colores más habituales en las túnicas de Cristo son el rojo y el morado. En este caso tenemos dos túnicas moradas que aluden al sentido de la penitencia, es un color litúrgico propio también de la Cuaresma. Y en cuanto a los bordados, pues además de esos elementos vegetales que ya hemos visto en las imágenes de la Virgen, esos roleos y demás elementos vegetales, pues también tenemos símbolos de la Pasión, como el cáliz también, los lirios, las hojas de cardo, las flores de la Pasión y demás elementos. Por último, también tenemos el conjunto procesional de San Juan Evangelista, caracterizado por los colores que le corresponden iconográficamente, el verde y el rojo. Y estas túnicas son ceñidas también por dos elementos, por los cíngulos y por las sogas o dogales, pero podemos observar cómo las imágenes, cómo las túnicas, de Jesús Nazareno están ceñidas por un cíngulo. En este caso la soga, además de ceñir la cintura, rodearía el cuello de la imagen también, como sucede en el caso de Jesús de Medinaceli. Y aparte de esos cíngulos, de esas sogas que rodean el talle de las imágenes de Cristo, también tenemos otros elementos parecidos, como puede ser los cordones también que puede llevar el Cristo de la columna, y aquí también vemos un cíngulo muy antiguo realizado en hilo de oro que pertenece a la imagen de Jesús Nazareno. Por último, otros elementos textiles también relacionados con nuestras imágenes titulares, pues un elemento bastante singular es el sudario que cubre el paño de pureza del Cristo yacente. Está realizado en plata y en seda natural en un tejido de Manila y es una pieza también muy reseñable. En definitiva, pues en esta exposición se ha tratado de mostrar todo el patrimonio, parte del patrimonio relacionado con esas imágenes de devoción que tenemos en nuestro pueblo y que podamos observarlas, conocer los materiales en que están realizadas y los significados y las distintas formas y tipologías que también tienen. Esperamos que la gente pueda apreciarlas de una manera mucho más detallada, como podemos hacerlo en las procesiones de Semana Santa, y por mi parte solo agradecer a la Junta General de Cofradías por haber contado conmigo en la realización de los textos que acompañan a esta exposición y que ayudan un poco a enmarcar y a explicar cada una de esos conjuntos de piezas.